¿Qué pasa? Os voy a comentar un tema neurocientífico que me ha surgido viendo Westworld, la serie esta de los vaqueros robots, pero tranquilos, no va a haber ningún tipo de spoiler porque de lo que quiero hablaros es sobre una escena que ocurre a mitad del tercer capítulo de la primera temporada y que además no destapa prácticamente nada de la trama. En esta escena tenemos a dos personajes, a Bernard y a Ford, que están discutiendo cómo se puede generar conciencia artificialmente. Y en un momento Robert menciona la teoría de la mente bicameral. Y la menciona y entonces dije yo, ¿qué es esto de la teoría de la mente bicameral? Que a mí no me suena de nada. Y me he puesto a buscar y os voy a contar qué es, dónde viene y todas estas cosas y por qué además encaja bien en el tema narrativo que se menciona en Westworld. Lo primero que hay que decir de la teoría de la mente bicameral es que, como ya se menciona en el diálogo del capítulo 3, lo dice Bernard, dice, esto no es una teoría que está completamente descartada y está completamente descartada. Iremos viendo también por qué. La aparición de la teoría de la mente bicameral se debe a la publicación de un libro en 1976 por el psicólogo estadounidense Julian Jaynes, que publica el libro El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. En este libro, básicamente, este señor lo que dice es que los seres humanos, vamos a los Homo sapiens, no hemos sido siempre conscientes. Según la teoría de la mente bicameral que postula Jaynes, los seres humanos no hemos tenido conciencia propia hasta aproximadamente 1400 o hasta 600 antes de Cristo. Antes de ese momento no éramos plenamente conscientes. Y según Jaynes, lo que pasa es que conforme hemos ido evolucionando culturalmente, el cerebro ha ido desarrollando una conciencia propia. Y de hecho él postula que, por ejemplo, entre aproximadamente el 10.000 a.C. hasta este 1000, vamos a redondear, antes de Cristo, donde los humanos hemos sido conscientes plenamente, en estos 9.000 años lo que ha gobernado los actos de las personas es la mente bicameral. Antes de estos 10.000 antes de Cristo, pues éramos mucho menos conscientes, luego hay como un estadio intermedio que es la mente bicameral, y luego ya a partir redondeando del 1000 antes de Cristo, pues ya o un poquito después somos los seres humanos plenamente conscientes de sí mismos. Este espacio de estos 9.000 años estaríamos regidos por la mente bicameral, que es un modelo según el cual las personas actuamos por alucinaciones auditivas. Es decir, según él, la parte del cerebro izquierdo en la cual muchas veces se encuentran, casi siempre, áreas muy importantes del lenguaje, esta parte del lenguaje y tal está controlada por alucinaciones auditivas que se producen en la parte derecha del cerebro. Y entonces lo que pasa es que la gente, sus actos son como todo el rato voces que le dicen, haz esto, 2x1, compra, yo que sé, conquista este país, movidas de la antigüedad, ¿no? Es decir, que todos los actos de las personas, cuando estaban gobernados por la mente bicameral, se debían a ellos, pues había voces que les decían cosas, ellos interpretaban que eran dioses o demonios, lo que fuera, y hacían lo que les decía esos dioses. Y esas voces, en verdad, según él, eran alucinaciones auditivas que se producían en una parte del cerebro, que pasaban a la otra, y entonces tú hacías algo. Esto, aproximadamente 1000 a.C., desaparece porque el avance cultural, y según Jaynes es muy importante sobre todo el avance cultural en la escritura, el desarrollo de ciertos conceptos verbales, hace que la mente bicameral desaparezca y seamos completamente conscientes de nosotros mismos. Esto no tiene ningún sentido, pero vamos a verlo un poco por partes, porque tiene tela. Una de las argumentaciones más fuertes de Jaynes para apoyar la teoría de la mente bicameral es que si miramos los escritos antiguos no encontramos, según él, referencias o datos que nos aseguren que las personas son conscientes. Y para ello él coge la Ilíada, que según él es el texto más escrito en el cual podemos analizar esto. Esto ya de entrada, pues lo que hace es despreciar completamente otros tipos de escrituras, como es la
la escritura cuneiforme o los jeroglíficos. Dice que no se entiende bien y que entonces no se puede analizar bien ahí. Y coge la Ilíada. La Ilíada, que es un texto que además es bastante particular y resulta que entre sus particularidades no tiene pues expresiones directas de ideas como mente o de conceptos de conciencia, no hay expresiones concretas. Y según él, esto es la prueba de que entonces no está escrito por gente consciente. Esto es una vuelta muy rebuscada. Se ha caído el folio de la indignación. Haynes en el libro defiende mucho la teoría de la mente bicameral, pero vamos a ver cómo no tiene puñetero sentido si aplicamos la neurociencia. Y hay que decir, además, que aunque algunas de las cosas que voy a mencionar sí que son neurociencia, que está muy clara gracias a la neurociencia moderna, ya hay conceptos que este señor se está columpiando y que en su época lo debería haber sabido. Uno de ellos es el concepto de evolución. Haynes plantea básicamente que el cerebro evoluciona por el avance cultural, sobre todo el avance escrito. Aquí hay varias cosas. Argumento muy importante es que él plantea... Un argumento muy importante es que él plantea que se producen cambios evolutivos en muy corto espacio de tiempo, que el cerebro evoluciona en unos pocos milenios. Sin embargo, sabemos que espacios tan cortos de tiempo no son suficientes para que se produzcan cambios evolutivos. Para que os hagáis una idea, en neurociencia, en neuroevolución, sabemos que los seres humanos, los Homo sapiens, llevamos más o menos con el mismo cerebro desde hace 200.000 años. ¿De acuerdo? O sea, el cerebro humano, el hardware, no ha cambiado en 200.000 años. Así que esto que se inventa este señor de que el cerebro humano cambia por la cultura, no va por ahí el tema, no se produce esto. Porque además los cambios que se produzcan en tu cerebro o mi cerebro porque aprendamos cosas no son hereditarios tampoco. Pero esto es otro tema. Primero, que el cerebro no puede evolucionar en un corto espacio de tiempo. Pero luego aquí el error más grande es que este señor confunde capacidad con habilidad. Esto es un tema importante. Una confusión en torno a la capacidad, el hardware del cerebro, y mezclarlo con el software, el avance cultural y educacional. Las capacidades del cerebro se desarrollan sobre todo gracias a la educación y el aprendizaje que culturalmente ha ido mejorando. Y esto es muy importante porque el cerebro hay muchas cosas que si no se las enseñas, aunque tenga la capacidad de hacer esas cosas, no va a desarrollar la habilidad. Por ejemplo, si tú a un ser humano nunca le enseñas un lenguaje, nunca le enseñas a hablar, no va a ser capaz de hablar por sí mismo, ¿de acuerdo? No va a desarrollar el lenguaje. Este es un ejemplo. Si tú a un mamífero, y hay experimentos, por ejemplo, desde que nace le tapas los ojos y nunca le entra luz y luego se los destapas, por ejemplo, a los 4 años, va a ser ciego completamente y nunca va a poder recuperar la vista. Porque el cerebro necesita una serie de estímulos para desarrollarse. Esto, que es importante durante el desarrollo del cerebro, es importante para cosas de visión o de lenguaje, es importante culturalmente a todos los niveles. Entonces lo que ocurre es que los seres humanos, aunque tengamos el mismo cerebro desde hace 200.000 años, lo que no tenemos es la misma cultura y el mismo nivel educativo que permita un desarrollo en todo el potencial del cerebro. Conseguimos, gracias a todo este avance cultural, maximizarlo, tenerlo ahí optimizado. Es como si con el mismo hardware de un ordenador, pues cada vez hiciéramos software mejor, más avanzado, que permite optimizar el rendimiento del ordenador. Pero el hardware, el mismo. Hay que entender que el cerebro humano, una cosa que le ha venido muy bien es inventar cosas. Y eso de inventar cosas viene bien, se inventa mucho cuando tenemos una buena situación. Pero los seres humanos durante gran parte de nuestra existencia hemos estado muy jorobados. Por ejemplo, se estima que estuvimos a punto de extinguirnos, muy cerquita,
durante la última glaciación, que acabó aproximadamente en torno al año 10.000 a.C. Más o menos cuando acaba la última glaciación es cuando inventamos la agricultura, y entonces, claro, se inventa la agricultura y esto, aparte de darnos más alimentos, genera problemas, nuevos desafíos intelectuales. Vale, porque ahora tenemos la agricultura, entonces ahora tenemos que inventar los regadíos y tenemos que inventar también los almacenes para guardar cosas, y así se va haciendo bola. Y de hecho hay muchos estudios donde se ve que conforme aumenta la producción de nuevas herramientas, la creación de nuevos materiales es exponencial. Cada vez hay más avance científico-tecnológico, más avance cultural, y entonces se mejora mucho más. Por eso, durante mucho tiempo aparentemente la cultura no avanzaba, porque estaba como abajo y va a tope. Pero bueno, que me estoy liando. Resumiendo, el cerebro del ser humano ha sido el mismo durante hace 200.000 años. Con lo cual éramos conscientes entonces y somos conscientes ahora. Lo único que cambia, eso sí, es que ha habido un progresivo avance cultural, pero las funcionalidades básicas del cerebro han estado. Y la conciencia también. Y además, asumir un funcionamiento donde se produce constantemente alucinaciones auditivas es completamente absurdo, ya que las alucinaciones auditivas son un problema. No tiene lógica tener un cerebro que está completamente alucinando y que además alucina solo en una parte concreta del cerebro, y que eso es una idea de olla que se montó este señor. Pero es un poco interesante narrativamente hablando en la serie, porque claro, induce la idea de que alguien pone esos pensamientos en la mente de los robots, que es un poco la idea que juegan con el código. Entonces sí que es verdad que narrativamente viene muy bien que lo introduzcan, es un modo de darle trasfondo y es interesante, es un buen guiño. Pero es una teoría sobre el origen de la conciencia completamente errónea y desmontada. Porque si bien todavía el tema de la conciencia humana es un tema complicado, estamos trabajando en ello, los datos, esta teoría la podemos descartar ya, porque los datos en los que se apoya ya sabemos con seguridad que no son correctos. Y bueno, esto es todo. Si sois fans de Westworld o de la neurociencia o cualquier cosa, pues oye, compartir el vídeo, darle a like, decir, oye, mira, me he visto este vídeo que... Bueno, lo recomiendo. Por la ciencia y la divulgación científica, suscríbete.